Grabación. Cada uno silencie su micrófono y así podemos escuchar bien a Alberto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar, por acompañar, por perseverar. Bueno, este es un curso de 4 encuentros que apuntan a meditar sobre cómo las tesis metafísicas nos ayudan a, digamos, a desarrollar una mirada, a adquirir una mirada o a profundizar una mirada básicamente sobre el mundo, sobre las criaturas. Nosotros somos hombres y mujeres de nuestro tiempo. No pensamos suficientemente en este factor cuando al mismo tiempo nos identificamos, la mayoría de los oyentes y yo mismo, como cristianos, como creyentes cristianos. Somos a la vez creyentes cristianos y hombres de nuestro tiempo. ¿Y qué implica ser hombre de nuestro tiempo? Digamos, son factores que nosotros no controlamos, son factores que nos influyen de la cultura ambiente, que nos influyen y que inciden en nuestra manera de mirar al mundo. Nosotros somos hombres de la post-ilustración, somos hijos de la ilustración. Y la ilustración, en el siglo XVIII, si hay algo que hizo, entre otras cosas, fue desingenuizarnos a los hombres de las culturas posteriores, sobre todo a los hombres de cierto nivel cultural, universitarios, terciarios, gente con cierta formación intelectual y académica, y también el hombre de la calle, ha sufrido un proceso de demitización, de perder una mirada sobre el mundo que era propia de los hombres de otras épocas, cristianas y no cristianas. Una cierta inocencia en nuestra relación con las cosas, una cierta ingenuidad, una primera ingenuidad en nuestra relación con las cosas que hoy nosotros hemos perdido. El colmo, digamos, de esa ingenuidad se puede encontrar en el animismo primitivo, que veía en toda cosa un factor animado, un alma y hasta algo personal. Para el animismo todo lo que existe, todo el mundo de las cosas y de los seres vivientes está animado por un espíritu. Y entonces tiene una relación con las cosas, digamos, dialogal. Yo siempre cuento la anécdota de que mi mujer se enojaba con la cocina cuando no funcionaba, como si fuera una persona. Y le pegaba a la cocina. Es decir, esto es un poco irónico, pero esta forma de relacionarse con las cosas como si fueran cuasi personas, típica del animismo, en cierto sentido por el cristianismo fue, digamos así, modificada, porque el cristianismo y el judaísmo lo que hicieron fue negar el carácter divino de las cosas en su sentido más preciso. Es decir, la divinidad como atributo esencial es propia de un solo ser, del Dios creador. Entonces las cosas no son Dios. Y en cierto sentido, entonces, dicen algunos autores que el cristianismo contribuyó a cierta demitización del mundo. Y eso es en parte verdad. Pero en parte no es verdad, porque si bien
contribuyó a desmitizar al mundo en el sentido de subrayar que el mundo no es Dios. Sin embargo, siempre sostuvo que el cristianismo y muy especialmente el catolicismo que el mundo es creación divina, que el mundo es participación divina, que el mundo está lleno de Dios, si bien no es Dios. Nosotros hemos perdido como hombres de nuestro tiempo esa primera ingenuidad espontánea, natural, esa mirada casi infantil sobre el mundo. A los niños no arruinados les es fácil todavía ver, diríamos así, este carácter animado del mundo. Y nosotros hemos hablado de una actitud religiosa frente a la creación. Y hay que entenderla bien, por supuesto. Lo que trata de hacer este curso, y se siente muy limitado el expositor para lograrlo, también porque el expositor es hombre de nuestro tiempo, es como recuperar una mirada mágica, podríamos decir así, en el buen sentido de la palabra, una mirada mágica sobre el mundo. Recuperar lo que llaman algunos autores la segunda ingenuidad. Es decir, una ingenuidad que ya atravesó la crisis de la demitización, de la secularización y recuperó en alguna medida esa mirada sobre la magia del mundo que vivimos. Nosotros hace un par de clases, en la primera clase hablamos de unas actitudes fundamentales ante lo real, características del realismo cristiano, que en el fondo designan, decíamos en ese momento, una actitud espiritual única e indivisa hacia la creación divina y en el fondo hacia el creador. El realismo metafísico es un cierto realismo mágico. Esa actitud de obediencia a lo real, de apertura a lo real, de atención a lo real, de docilidad frente a lo real, de piedad hacia lo real, de consentimiento hacia lo real, de respeto, de pureza. Hoy vamos a hablar de la actitud de pureza, de justicia hacia lo real, de bondad ante lo real. Y otro texto que usaba el maestro Pomar, potencia de acogimiento, es decir, capacidad de recibir de lo real, de dejarnos alimentar por lo real. Son todas actitudes o todas palabras que designan matices de una sola actitud que hemos llamado actitud religiosa ante el mundo creado. Hoy voy a retomar y profundizar este tema, desarrollando, propiamente hablando, el principio metafísico de creación y de creaturidad. Recordemos lo que decíamos el otro día, en el último encuentro, de que todo el secreto de nuestra vida espiritual consiste en transformar las criaturas de obstáculos en medios para llegar a Dios. Esto lo dijo Jean Danielou de manera muy sabia. Y Santo Tomás decía, ¿no? Las criaturas, en cuanto de ellas depende, no alejan de Dios, sino que nos conducen a Él. De suyo, la criatura es conducente, decíamos, es conducente. Más que se alejen de Él, esto sucede por culpa de quienes las usan incipienter, es decir, sin sabiduría, sin sabiduría. Esa sabiduría es lo mismo que esa mirada de la que hablábamos, y es esa sabiduría, esa sápida ciencia, esa ciencia sabrosa de lo real, la que se trata de recuperar, por decir así, con la ayuda de estas meditaciones. Hablamos de una meditación sobre los principios metafísicos. La palabra meditación, decíamos, significa para los clásicos esta capacidad de volver perseverantemente sobre algo uno, meditatio circa unum aliquid perseveranter intendit, es decir, la meditación se detiene en algo uno de manera perseverante.
Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es meditar sobre el principio de creación, de creaturidad, y meditar también sus implicaciones, ¿no? Meditar sobre la condición de criatura que nos cabe a nosotros, particularmente como personas, y a toda la realidad que nos rodea, incluyendo en cierto sentido a los seres realizados por el hombre, que son realizados por el hombre gracias al potencial que esa misma naturaleza tiene de ser transformada. Es decir, que en cierto sentido también las obras artesanales del hombre reflejan y en alguna medida presuponen la creación. El concepto de creación es un concepto que a la vez es un objeto de fe y de argumentación filosófica. Sobre esto hay que hacer una pequeña aclaración. Según la doctrina tradicional y en particular Santo Tomás, hay verdades, algunas verdades, no muchas, que son a la vez reveladas en la revelación sobrenatural bíblica y cristiana y a la vez son verdades accesibles a la razón natural. Santo Tomás explica que Dios las reveló sobrenaturalmente a través de la escritura y demás, porque de esa forma se aseguraba que todos los hombres las pudieran conocer con certeza. Desde el punto de vista filosófico, son accesibles a un análisis propiamente filosófico, a una argumentación más técnica, es decir, que sería solo accesible, por ejemplo, la existencia de Dios o el principio de creación, serían solo accesibles a los que manejaran la terminología metafísica y no serían accesibles a todos los hombres. Y como el hombre necesita conocer estas verdades para su salvación, es que fueron reveladas a todos. Por eso se llaman preámbulos de la fe, verdades que a la vez se pueden conocer por la razón y se saben por la revelación. Algunas de ellas incluso, como por ejemplo la de creación, más que la de la existencia de Dios, que era conocida por los antiguos paganos, la de la creación no era conocida explícitamente por los antiguos paganos, sino que se argumentó filosóficamente a partir de la fe. Sin embargo, el argumento filosófico es eso, un argumento filosófico, una argumentación o si se quieren una demostración de que el mundo es creado por Dios. Entonces Santo Tomás propone argumentos para mostrar que el mundo es creación divina. Vamos a detenernos un poco en esto. En primer lugar, les voy a citar y comentar brevemente un texto del comentario al prólogo del Evangelio de San Juan. Es el primer texto que tienen ustedes allí en los textos que les mandó María. Es un texto muy lindo que en realidad es un argumento para demostrar la existencia de Dios, que simultáneamente, de alguna manera, prueba el argumento de la creación divina. Es decir, dice Tomás allí, algunos llegaron al conocimiento de Dios partiendo de la dignidad del mismo Dios, y estos fueron los platónicos, dice Santo Tomás. Pues consideraron que todo aquello que es por participación es necesario que provenga de aquello que es eso mismo por esencia. Fíjense, todo aquello que es por participación es necesario que provenga de aquello que es eso mismo por esencia. Como todo lo encendido por participación proviene del fuego que es encendido por esencia. En latín, encendido se dice ignitum y fuego se dice ignis. Entonces, la raíz filosófica, la raíz etimológica de las dos palabras es la misma, ¿no? El fuego es ignitum por esencia porque es igne, o ignus, ignis, perdón. Y dado que todas las cosas que son participan del acto de ser y son entes por participación, dice Tomás, es necesario que exista algo de entre todas las cosas que sea su mismo acto de ser por su esencia. Es necesario que exista algo entre todas las cosas que sea su mismo acto de ser por su esencia, es decir, que su esencia sea su acto de ser.
Y esto es Dios, que es la causa suficiente y máximamente digna y perfecta de todo ser, de la cual todas las cosas que son participan el ser. Fíjense, el principio de causalidad, que es un principio muy importante de la metafísica, y que es el que permite argumentar a partir de las criaturas la existencia de Dios, tiene distintas formulaciones. Se puede argumentar el principio de causalidad desde el movimiento, se puede argumentar desde la teleología del mundo, se puede argumentar desde los grados del ser, y estos distintos, digamos, estas distintas vetas del principio de causalidad están en las llamadas 5 vías de la, digamos, de la existencia de Dios de Santo Tomás en la Suma. Pero acá, en este lugar, Santo Tomás formula el principio de causalidad a partir de la participación, que es lo que desarrolló también Fabro en su libro Participación y Causalidad. Todo aquello que es por participación es necesario que provenga de aquello que es eso mismo por esencia. Entonces, por un lado es esto, el principio de causalidad. Por otro lado, hay entes que participan en el ser, es decir, que son entes por participación, porque son limitados, porque son imperfectos, porque son graduados. Hay una serie de características de los entes finitos que nos llevan a decir que ellos no son todo el ser, sino que participan en el ser. Pero a partir de estos entes que participan en el ser, es necesario que exista algo, dice Tomás, de entre todas las cosas, que sea su mismo acto de ser por esencia. Que sea su mismo acto de ser por esencia. Es decir, que su esencia sea su ser. Y acá aparece la famosa y conocida distinción que establece Santo Tomás entre la criatura y el creador, diciendo que mientras que el creador, mientras Dios es el ente por esencia, es decir, aquel ente cuya esencia es precisamente ser, Dios es el ente cuya esencia es precisamente ser, el único ente que existe por su propia esencia, podríamos decir así, que existir para él es su misma esencia, y por eso no recibe su ser, sino que lo tiene en propiedad y por derecho propio. La criatura no tiene por esencia ser, sino que tiene una esencia finita que recibe el ser, que participa el ser. Entonces, al ser participado, al nacer su misma esencia, el ser necesita recibirlo. Y entonces, toda criatura finita, espiritual o material, existe en virtud de este recibir el ser de aquel que lo posee por esencia. Toda criatura existe por recibir el ser de aquel que lo posee por esencia. Y esto significa ser creado. Ser creado no significa otra cosa que recibir el acto de ser de manera permanente durante el tiempo que dura la criatura de su causa primera que le da ese acto de ser. En la Suma Teológica, el mismo argumento muy parecido se usa no ya para probar la existencia de Dios, que había sido probada por las 5 vías al comienzo de la primera parte de la Suma, sino un poquito más avanzada la primera parte de la Suma en la cuestión 44. Ustedes tienen allí el texto. El texto ya parte de la existencia de Dios, a diferencia del anterior que la demuestra, y demuestra y argumenta que ese Dios cuya existencia hemos afirmado es creador de todas las demás cosas. Ustedes van a ver que la atmósfera argumentativa es la misma. Seguimos hablando a partir de la participación y del acto de ser como algo finito en la criatura y como algo infinito en el creador. Dice Santo Tomás allí: es necesario decir que todo lo que de algún modo es por Dios.
Pues si algo se encuentra en alguno por participación, es necesario que sea causado en él por aquel al que le conviene esencialmente. ¿Ven? De vuelta el principio de causalidad. Si algo se encuentra en alguno por participación, es necesario que sea causado en él por aquel al que le conviene esencialmente. Como el hierro se vuelve encendido, dice Santo Tomás, un poquito más alto, como el hierro se vuelve encendido, ignitum por el fuego, igne. Sigue Santo Tomás diciendo, antes se ha mostrado, cuando se trataba acerca de la simplicidad divina, que Dios es el mismo ser subsistente, ese subsistence, es decir, Dios es el acto puro de ser. Y también se ha mostrado que el ser subsistente no puede ser más que uno. Como si la blancura fuera subsistente, no sería más que una, dado que las blancuras se multiplican según sus recipientes. Fíjense, las blancuras se multiplican según sus recipientes, podríamos decir, según sus sujetos participantes, y lo mismo pasa con el ser. El ser se multiplica según sus recipientes, según sus vasos, decíamos el otro día, es decir, según los distintos sujetos participantes. Queda pues que todas las cosas que no son Dios no son su ser, no son su ser, no es su esencia ser, tienen ser, pero no son su ser, sino que participan el ser, es decir, tienen ser. Por lo tanto, es necesario que todas las cosas que se diversifican según una diversa participación del ser, de modo que sean más o menos perfectas, sean causadas por un primer ente que es de manera máximamente perfecta. Para Santo Tomás, decir que el mundo es creación divina significa lo mismo que decir que recibe su ser del primer ente que es Dios, cuya esencia es ser. La esencia de Dios es ser y comunica, ¿se acuerdan que decíamos que de Dios a la criatura se dice comunicar, no participar? Es decir, la criatura participa de Dios, Dios comunica su ser libremente, como veremos enseguida de nuevo, a la criatura. Creando una esencia le da ser, o al revés, dándole ser a una esencia la está creando. Santo Tomás distingue entonces en la criatura entre su esencia y su ser. Su esencia es su manera de ser, lo que es esa criatura, perro, hombre, gato, liebre, cedro o roble, ¿sí? Lo que la define. Y su ser es su acto de existir dentro de los límites de esa esencia. Solo Dios, diríamos, se define por el existir. Esto no significa conocer la esencia de Dios propiamente y en toda su hondura, ni mucho menos, ¿sí? Es una definición metafísica de Dios que no pretende ser ni muchísimo menos exhaustiva. Ahora, ¿cómo crea? Sí, cómo no, María Pazman. Repito la distinción. En la criatura, perdón, en la criatura se distingue la esencia del acto de ser o del acto de existir. Cuando yo pregunto, ¿qué es esto? Estoy preguntando por su esencia, perro, gato, árbol o piedra. Y cuando yo pregunto, ¿es esto? ¿O existe esto? El existir, estoy preguntando por el acto de ser. Santo Tomás dice que en la criatura la esencia no es su acto de ser, sino que está en composición con él, y su acto de ser no es su esencia. Solo en Dios el acto de ser es la esencia. No sé si se entendió. Como la criatura no tiene por esencia ser, lo participa, lo recibe de manera causal de la del ser, del que lo posee por esencia, que es Dios. Ahora, si yo digo que Dios comunica el ser a la criatura,
Acá hay que hacer una salvedad muy importante, porque ese comunicar se podría entender de manera emanatista, como si dijéramos, así como el sol irradia sus rayos, que son fruto de su luminosidad intrínseca, así Dios irradia su ser a las criaturas con la misma necesidad, vamos a decir así. El emanatismo fue una filosofía que existió en la antigua Grecia, incluso después de los cristianos, de haber venido el cristianismo, los neoplatónicos, Plotino, por ejemplo, es emanatista, es decir, todo procede del uno de manera necesaria, como fluye una fuente, ¿no? O como irradia sus rayos de luz el sol. Acá claramente la filosofía cristiana explica y subraya que Dios, cuando crea mediante sus potencias operativas, es decir, mediante su inteligencia y su voluntad libre. Mediante su inteligencia piensa la esencia de la cosa, se puede decir. Y mediante su voluntad libre quiere que esa esencia exista, le da el ser. De manera que, sin exagerar mucho, porque tiene sus matices la cuestión, se puede decir que las esencias brotan del pensamiento divino creador, de las ideas creadoras que están en la mente divina. Y el existir de la cosa brota de la voluntad divina creadora, y podemos dar un paso más, del amor divino creador. De un Dios que quiere que la criatura exista. ¿Sí? De un Dios que quiere que la criatura exista. Por esa razón es que decimos que el mundo es contingente, como decíamos en la primera de las reuniones. Pendemos de un acto de libertad divina por el cual crea las criaturas y por el cual crea nuestra esencia particular, la de cada uno de nosotros. Y no solamente para comenzar a existir, porque uno podría decir, yo comencé a existir gracias a la acción de mis padres, y todos los seres naturales tienen un comienzo de existir donde intervienen otros seres que lo engendran o lo generan. Pero acá no se trata solo del comienzo del existir, sino del subsistir, es decir, del seguir existiendo, digamos así. Es decir, la criatura durante todo el tiempo en que existe recibe el ser sostenidamente del acto creador. Durante todo el tiempo que existe, necesita, justamente para existir, ser sostenida en el ser por el acto libre del creador. Si hay algo que no entienden, me interrumpen y yo freno y repito. Esta cuestión de que el mundo proviene de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, nos va a dar mucho que meditar esta noche. La meditación sería inagotable y, como les dije al principio, si no es suficiente es por limitación del sujeto que medita y no tanto del objeto meditado. Nosotros vamos a tomar 4 puntos para esta meditación. Vamos a meditar sobre 4 aspectos de esta creación o de esta creaturidad. Voy a hacer una aclaración sobre esta palabra. Es Joseph Pieper que habla siempre de creaturidad, Creatürlichkeit, como una condición de la criatura, como la condición de criatura. Es decir, Pieper meditó durante toda su vida y en casi todos los trabajos, si no en todos, sobre la Creatürlichkeit, es decir, sobre la condición creada del hombre y del mundo. Más que una meditación sobre Dios mismo,
La filosofía de Piper es una filosofía de la creaturidad, ¿sí? Una filosofía de la creaturidad. Y nosotros hoy vamos a meditar sobre la creaturidad. Y digo, 4 temas fundamentales, 4 puntos fundamentales. En primer lugar, vamos a meditar sobre el carácter personal y verbal de las cosas. En segundo lugar, vamos a meditar sobre el tema de la seguridad personal en relación con la doctrina de la creación y con nuestra creaturidad. Tercero, vamos a comentar el principio ver las cosas nacer. Y 4, vamos a terminar con una reflexión sobre el tema del don. Comenzamos entonces a meditar sobre el carácter personal y verbal de las cosas. Hay un aspecto de la enseñanza del maestro Komar que tiene todo que ver con este asunto de lo que podríamos llamar la crítica al cosismo. La crítica al cosismo. Hay una filosofía para la cual las cosas son meras cosas. Algo ya hemos dicho de esto. Es aquella filosofía que no ve las cosas como participación divina, con esa autotrascendencia que mencionábamos en el encuentro pasado. Frente a esto, frente a este cosismo, la filosofía cristiana subraya que las cosas no son meras cosas. Las cosas no son meras cosas. Justamente la mirada secularizada sobre las cosas, sobre el mundo, hace ver las cosas como nada más que cosas. Pero acá se trata de recuperar una mirada distinta que ve en las cosas algo más que cosas. Ahí cito en primer lugar al maestro Komar en el curso de metafísica, en el primer volumen, que se llama Inmanencia y Trascendencia, o Trascendencia e Inmanencia, que dice así, Komar. Santo Tomás dice, toda realidad está constituida entre 2 intelectos o 2 corazones. El Santo Tomás dice lo primero, toda realidad está constituida entre 2 intelectos. Él le agrega, o entre 2 corazones. Es decir, comenta Komar, nunca al final de una relación está una cosa. Siempre del otro lado está una persona. En el orden de las artesanías, en el orden de los objetos artificiales, es evidente. Si detrás de la inteligencia artificial no está la persona de la inteligencia artificial, está las personas de los capos, ingenieros electrónicos, informáticos, que diseñaron y que diseñan la inteligencia artificial. Y detrás de un auto está el que lo diseñó y el que lo fabricó. Y así detrás de una pintura, detrás de una sinfonía, detrás de una institución, está la mano del hombre en su dimensión creadora, digamos así, o creativa. Ahora dice Komar, en lo natural también del otro lado está la divinidad creadora, que es un ser personal en sentido analógico. No decimos nosotros que Dios es una persona, porque ahí la fe nos dice que son 3 personas. Es decir, del otro lado no hay una cosa, dice Komar. Hay un ser que pensando y amando las cosas las ha hecho existir. Y agrega, del otro lado hay calidez, no hay algo impersonal. Acá la reflexión tiene que ver con la cuestión de la soledad. Ustedes vieron que el universo es inmenso, es inmensísimo. Se habla de millones de galaxias. Y sin entrar para nada en el debate sobre la existencia o no de seres
de otros planetas que no podemos saber nada, por lo menos por ahora, sobre eso. El cosmos se nos presenta como un espacio de infinita soledad. Bueno, lo que nos dice la tesis de Dios creador es que detrás de esa aparente soledad del cosmos hay una persona o hay un ser personal. Fíjense, nosotros somos creyentes, nosotros nunca estamos solos, propiamente hablando. Nos parece que estamos solos, pero desde el ángulo de la fe no estamos solos, es decir, siempre está dentro nuestro, está Dios. Intimior intimo meo, más íntimo a mí mismo que yo mismo, decía San Agustín. Entonces nunca estamos solos. Y la persona de oración constante, que es algo muy lindo para tratar de adquirir, la persona de oración constante está siempre acompañado. Está siempre acompañado. Ahora, no solamente nosotros no estamos solos, sino que el mundo no está solo, el cosmos no está solo. Es decir, detrás de las cosas hay personas. Este carácter personal, entre comillas, de las cosas, no porque sean personas las cosas, sino porque son obras y no hechos, son obras de una persona, está muy bien explicado de forma fantástica por Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi sobre la esperanza. El Papa Ratzinger, ¿sí? Que tiene este texto que es fantástico y que ustedes, cuando lo terminemos de leer, díganme si nos lleva a la oración. Pablo explica de manera absolutamente apropiada la problemática esencial de entonces sobre la religión, cuando la vida según Cristo contrapone una vida bajo el señorío de los elementos del mundo. Una vida bajo el señorío de los elementos del mundo. En esta perspectiva hay un texto de San Gregorio Nacianceno que puede ser muy iluminador. Dice que en el mismo momento en que los magos, guiados por la estrella, adoraron al nuevo Rey Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. En efecto, dice el Papa Ratzinger, en esta escena se invierte la concepción del mundo de entonces, que en modo diverso también hoy está nuevamente en auge. En modo diverso también hoy está nuevamente en auge. No son los elementos del mundo, del cosmos, perdón, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia, dice Ratzinger, no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona. Y si conocemos a esta persona, aquí indudablemente a través de la revelación sobrenatural, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia. El inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia. Ya no somos esclavos del universo y sus leyes. Ahora somos libres. Esta toma de conciencia ha influenciado en la antigüedad a los espíritus genuinos que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío. La vida no es el simple producto de las leyes y de la causalidad de la materia, sino que en todo y al mismo tiempo por encima de todo, ven ahí está, inmanencia y trascendencia, hay una voluntad personal, hay un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor.
Dice, ahora somos libres. ¿Cómo es esto? Ahora somos libres. No está hablando de la libertad de elección propiamente, de algo más, ¿no? Sobre esta libertad que nos da el saber que por encima del cosmos hay una persona creadora con quien podemos vincularnos, un ser personal creador con quien podemos vincularnos, tiene una meditación muy linda Luigi Giussani, Don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, que no me pareció oportuno citar acá porque no quiero recargar tantos textos, que él dice que la vinculación con el misterio, como llama él a Dios, el misterio, la vinculación con el misterio, nos hace libres del torrente de la naturaleza y del torrente de la historia y de la sociedad. No somos solamente un elemento más del devenir de la naturaleza. No somos solamente un elemento más del devenir de la historia o de la sociedad. Hay un ancla personal e interpersonal que nos libera de ese yugo de la naturaleza y de ese yugo de la historia y de ese yugo de la sociedad. Y es justamente el vínculo con el Dios creador de todas las cosas. Es decir, detrás de las cosas hay una persona y las cosas tienen este carácter personal. Y decimos también que tienen carácter verbal, es decir, que las cosas son palabras. El que lo ha dicho en forma fantástica, en un capítulo famoso de su libro Mundo y Persona, fue Romano Guardini. ¿Sí? Mundo y Persona es una obra fantástica, una fenomenología del hombre, una fenomenología cristiana del hombre que es muy, muy buena. Y tiene un capítulo que se llama así, el carácter verbal de las cosas. Este texto que voy a leer se puede considerar como una síntesis de todo el curso. En algún punto, lo dicho acá resume todo lo que estamos tratando de compartir. Dice Guardini allí, de la palabra de Dios, léase del logos creador, del verbo creador, proceden todas las cosas y tienen por eso mismo carácter verbal. Las cosas no son meras realidades, no son tampoco meros hechos de sentido que se hallan en el espacio mudo. Son palabras del que habla y crea, dirigidas a aquel que tiene oídos para oír. Eso somos nosotros, o debemos ser nosotros. Las formas del mundo son palabras por las que el Creador expresa en la finitud su propia infinitud de sentido. En camino, buscando a aquel que las entiende y que en alabanza, en agradecimiento, en obediencia, entra con el que habla en la relación yo-tú de la criatura con el Creador. Es decir, que a través de las cosas podemos, en las cosas que nos hablan y que, digamos, en las que Él nos habla, podemos entrar en la relación yo-tú con el Creador. Fíjense, acá aparece de nuevo el tema del escuchar y del obedecer, audire, obedire. La obediencia como respuesta al hablar de Dios en las cosas. La palabra que usaba el maestro Comar el otro día, auscultación. Es decir, esto que practican los buenos médicos tradicionales, los clínicos, ¿no? Que te auscultan, entonces disciernen qué dice tu organismo, ¿no? En lo que las cosas y situaciones son, y sobre esto vamos a profundizar
en la reunión que viene, en lo que las cosas y situaciones son, se manifiesta una indicación, una indicación. Es decir, las cosas nos indican, como veremos con mayor profundidad, digo en la clase que viene, la voluntad del Creador, las mismas cosas. Si yo quiero saber qué quiere Dios de mí en esta circunstancia, lo que tengo que hacer es mirar la cosa. Y viendo la cosa, contemplando la cosa y percibiendo su sentido, su potencialidad, el sentido de su devenir y de su progreso en algún punto, eso me dice cómo debo actuar. Sobre esto voy a retomar la vez que viene. Tiene mucho que ver también con el tema de la atención, ¿sí? La atención a las cosas como forma de reverencia, digamos que no es muy exacto, hacia la criatura, que es creación divina. Entonces, en primer lugar, esto de que las cosas son algo personal y tienen carácter verbal. A través de ellas me puedo conectar, puedo alcanzar, puedo de alguna manera llegar a su creador, y ellas entonces son conducentes, como decíamos el otro día. Hay un segundo tema entonces, de los 4 que voy a tratar hoy, que les hablé de la seguridad personal. Esto es muy rico, muy rico. Que tiene que ver conmigo mismo, es decir, con el sí mismo de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, la meditación sobre mi condición de criatura. Meditar sobre mi condición de criatura tiene mucha miga. Por ejemplo, todo el tema de la humildad se ancla acá. No lo voy a desarrollar tanto en este momento. Pero quiero detenerme en el aspecto de la valoración de mi propio ser, ¿no? Es decir, yo existo a la luz del pensamiento y del amor creador, ¿no? Y como decía el Papa Juan Pablo en su primera encíclica, Redemptor Hominis, ¿sí? El hombre, es decir, yo y ustedes, cada uno de ustedes, es alguien eternamente ideado y eternamente amado por el Creador. Todo hombre en realidad, ¿sí? Alguien eternamente ideado y eternamente amado. Soy fruto de la sabiduría y del amor creador. Entonces, la invitación acá espiritual sería a tomarnos en serio, muy en serio, esto de que somos fruto de la sabiduría y del amor creador. Me recibo constantemente de mi creador en una relación única, intransferible, que me constituye como existente, como viviente y como persona, ¿verdad? Si Dios está presente en mí íntimamente como el donador de mi acto de existir, como dije antes, intimior íntimo meo, más íntimo a mí mismo que yo mismo, decía San Agustín. Por eso hay que ir siempre adentro, no para encontrarse a sí mismo, en una especie de intimismo egocéntrico, sino que hay que ir adentro de sí mismo porque allí está Dios. Interioridad objetiva, como decía Michele Federico Sciacca, ¿no? Interioridad objetiva. Esta tesis de que soy alguien eternamente pensado por su sabiduría y amado con su amor es el fundamento más profundo de nuestra seguridad existencial. Ahí hay una reflexión muy linda de Joseph Pieper en el ensayito sobre el amor. Vieron las virtudes, el libro sobre las virtudes, que es un compilado de varios libritos que habían salido antes, ¿no? Uno de ellos es sobre el amor.
sería sobre la caridad. Pero habla del amor en general. Y dice que amar a alguien es decirle, es bueno que existas, qué bueno que existas. Y en un capitulito de ese libro, Piper se detiene a meditar sobre qué significa o qué implicancias ricas tiene para una persona saber que es amado por este amor radical, podríamos decir así, por este amor segurísimo, firme, indefectible, no cambiante como son los amores humanos, sólido e incondicional, que es el amor del Creador. Es bueno que existas. Entonces uno se lo tiene que decir a sí mismo en forma, digamos, de oración, ¿no? Y acá cito una anécdota del padre Kentenich, que es el fundador del movimiento de Schoenstatt. Cuenta un cura de los discípulos de él que un reportaje, un periodista le preguntaba qué era lo más valioso que le había enseñado el padre Kentenich. Entonces este cura dijo, das Urvertrauen, es decir, la confianza fundamental. La confianza fundamental. Urvertrauen, es decir, la confianza originaria. Es decir, andar por el mundo, y yo lo digo y no lo practico, andar por el mundo con una seguridad fundamental de estar anclado en el amor del Creador. Andar por el mundo con una seguridad fundamental de estar anclado en el amor del Creador. Y en relación con esto hay una virtud que Piper subraya también, que es la simplicitas, ¿no? La simplicitas, la sencillez. La sencillez de corazón, que también tiene que ver con una nueva ingenuidad, con una segunda ingenuidad, que consiste fundamentalmente en vivir sin problemas. No quiere decir que no tengamos problemas, ¿no? Es decir, tenemos muchos problemas y algunas personas tienen más problemas que otras. Pero vivir sin problemas en el sentido de estar anclado en esa seguridad de fondo, digamos así, ¿no? En esa seguridad de fondo. Por supuesto que eso presupone una vida espiritual y no solamente una meditación metafísica. Pero la meditación metafísica nos rumbea para ese lado. Bueno, en tercer lugar, quiero meditar sobre este concepto, ver las cosas nacer. Ver las cosas nacer. Sería recorrer el camino inverso. Yo en este curso trato de meditar sobre las implicancias que para la vida de oración, para la vida espiritual, pueden tener estas tesis metafísicas meditadas con cierta hondura, ¿no? Este es el camino básico que estoy proponiendo. Pero hay un camino inverso, que sería, a partir de la vida espiritual, en la medida en que tenemos una vida de oración contemplativa, es decir, de oración en presencia de Dios con cierta frecuencia, a través de distintas formas de oración, pero es una oración contemplativa, ¿no? A partir de la vida de oración contemplativa, se puede adquirir una visión sobre la criatura iluminada desde esa vida espiritual, contemplativa y más aún mística, ¿no? Y acá recuerdo Chesterton cuando comentaba, no sé si es en su ensayito sobre Santo Tomás o en su ensayito sobre San Francisco, comienza diciendo que vienen dos caminando por un camino, un gordo y un flaco, y uno diría, uno vestido de marrón, otro vestido de blanco, y uno diría, qué distintos que parecen, ¿no? San Francisco y Santo Tomás.
pero en realidad son mucho más parecidos de lo que nosotros pensamos. Uno que era la sencillez, el espíritu evangélico, no se destacaba tanto como un intelectual, como un teólogo, el otro como un intelectual importantísimo. Sin embargo, dice Chesterton, tenían muchas cosas en común. ¿Y qué tenían en común? Este sentido de la creaturidad. Y cito una frase de Chesterton sobre San Francisco, que me parece fantástica y que viene a cuenta para esto de ver las cosas nacer. Dice Chesterton, mejor ve las cosas el hombre cuanto mejor capta su origen. Su origen. Porque su origen es parte de ellas y en verdad la más importante. Y agrega, la transición entre el hombre bueno, podríamos ser cualquiera de nosotros, y el santo es una especie de revolución en virtud de la cual quien veía las cosas como ilustración y luz de Dios, es decir, veo la cosa y a través de ella puedo llegar a ver a Dios como creador de las cosas, ve a Dios ilustrando e iluminando las cosas. Por supuesto, esto nos excede y mucho. Pero dicen los maestros espirituales que a la santidad hay que aspirar siempre. Hallándose, o sea, que no es soberbia hasta aspirar a la santidad. Soberbia sería pensar que estamos cerca. Hallándose en sentido místico, dice Chesterton, como del otro lado de las cosas, el santo las contempla saliendo de la divinidad como niños saliendo de una morada familiar y conocida. El santo las contempla saliendo de la divinidad como niños saliendo de una morada familiar y conocida. Eso es fantástico. No recuerdo quién, dice que un místico, no sé cuál incluso, decía que cuando bajaba, entre comillas, de su experiencia mística, veía las cosas con una luminosidad, no las veía como nada, las veía al revés, como luminosas. El santo las contempla saliendo de la divinidad como niños saliendo de una morada familiar y conocida, en vez de tropezar con ellas, según hacemos muchos, a medida que nos salen al paso por los caminos del mundo. Es decir, nosotros tropezamos con las cosas, ¿no? A medida que nos salen al paso por los caminos del mundo. En cambio, el santo las ve saliendo de la divinidad como niños saliendo de una morada familiar y conocida. Y se da la paradoja de que por razón de este privilegio el santo está, con respecto a las cosas, en actitud más familiar, más libre y fraternal y más naturalmente hospitalaria que nosotros. Por supuesto, Francisco practicó esto de manera excelsa en relación a las criaturas, ¿no? Es decir, si hay un santo de la naturaleza y de la creación y de las criaturas y del vínculo con el hermano asno, con la hermana flor, etcétera, era Francisco, ¿verdad? El santo está en actitud más familiar, más libre y fraternal y más naturalmente hospitalaria que nosotros respecto de las cosas. Bueno, esto nos habla de justamente un cambio en la mirada, ¿no? Yo digo que podemos ir ganando esta mirada a través de una interacción entre la contemplación metafísica y la contemplación espiritual propiamente dicha. Y la contemplación metafísica y nuestra visión del mundo se va a ver enriquecida por nuestra contemplación espiritual y viceversa. Muy bien. Y allí te propongo un texto de un autor que curiosamente no es cristiano, que es Louis Lavelle, pero casi. Es decir, cuando lean el texto se van a dar cuenta que casi cristiano. Era un autor espiritualista francés, Louis Lavelle, escribió un ensayo que Comar siempre citaba, y especialmente este texto citaba,
que se llamaba el error de Narciso, el error de Narciso, sobre la pureza, ¿no? Sobre la pureza, que justamente habla de ver las cosas nacer. Dice, la pureza es una transparencia viviente. Tiene que ver con los puros de corazón de la bienaventuranza, ¿no? La pureza es una transparencia viviente, es la virtud de las fuentes. Cuando nosotros vemos lo real en un día asaz puro, lo vemos nacer. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, era un día lindísimo en Buenos Aires, muy lindo. Después de varios días de tormenta, ayer y hoy tuvimos de nuevo un sol fantástico, hoy fue fantástico. Y hoy, viendo la naturaleza, realmente contemplándola como un día asaz puro, como fue hoy, lo vemos nacer. Cuando vemos lo real en un día asaz puro, lo vemos nacer. Por eso el contacto con la naturaleza es tan importante, no por una cuestión banal, sino porque el hombre de nuestro tiempo está demasiado en contacto, como decíamos el otro día, con los objetos de su propia arte. Está insuficientemente en contacto con los objetos del arte divino. La pureza es indivisible, dice Lavelle. Todo aquello que disminuye la pureza del corazón disminuye también la pureza del conocimiento y la de la voluntad. Ella anula el amor propio. La pureza anula el amor propio. Ella nos libera de toda preocupación personal. Ahí se ve la conexión con la simplicitas que mencioné recién. Por supuesto, es un largo camino que nos lleva a esa sencillez de corazón o esa pureza de corazón. Hay personas que la tienen naturalmente como un don natural y otros tenemos que trabajar toda la vida para adquirir esa sencillez de corazón o esa pureza de corazón. Ella nos libera de toda preocupación personal. Ella revela la misma existencia de las cosas. Es decir, fíjense, la pureza revela la existencia de las cosas. Es decir, no en sentido banal de que las cosas existen, sino el brillo de la existencia de las cosas. Y nos permite participar del acto profundo mediante el cual ellas se realizan. Es decir, participar del acto de ser de las cosas a través del conocimiento y la contemplación. La pureza, dice Lavelle, es querer que las cosas sean lo que son. ¿Se acuerdan? En la primer encuentro citamos a Guardini en ese pasaje sobre Goethe y Santo Tomás, que decía que la mirada clásica no hace violencia a cosa alguna. Es decir, que respeta que las cosas sean lo que son. La impureza es querer que ellas sean otras, distintas de lo que son, y por consiguiente pensarlas en relación a nosotros. Pensar las cosas en relación a nosotros, lo que llama Guardini en otro lugar las segundas intenciones, ¿sí? Introducir en ellas el gusano de la mentira o el gusano de la concupiscencia, lo que leíamos el otro día, concupiscencia frente a conducencia. La pureza no rechaza nada de lo que hay ante ella. Ella no piensa ni modificarlo ni agregar algo. Ella percibe en el mundo no solo una diversidad que la llena de maravilla y que es anterior a su reflexión, sino una jerarquía, un orden de los seres, a la cual ella se siente acordada antes de que su voluntad haya intervenido. Ella misma, la pureza, no aporta nada, pero puede recibirlo todo, porque pureza es lo mismo que apertura o que receptividad, ¿no? Ella permite que todo nos sea aportado. Esa actitud, Comar citaba un autor que hablaba de la potencia de acogimiento, puissance d'accueil, ¿no? Pues, potencia de acogimiento, capacidad de recibir. Ella permite que todo nos sea aportado. Ella tiembla de introducir en lo real el menor soplo que lo pueda desfigurar. Ella es muda y expectante. Y concluye,
El alma no posee nada, pero puede recibirlo todo, o sea, la universalidad del espíritu, ¿no? Todo es para ella ofrenda y don. Bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Pero el narciso no quiere ver sino a sí mismo. Cuando tenemos el corazón puro, recibimos todos los dones, pero el narciso no quiere recibir sino a sí mismo como don. Pobre Narciso, el Narciso de la historia, que se enamoró de su imagen, era un pobre tipo porque la madre no lo había querido, ¿no? Entonces no lo había espejado. Eso. Me acuerdo Velasco Suárez defendía a Narciso de los ataques de Label. Pero bueno, se entiende, ¿no? El egocéntrico no quiere recibir sino a sí mismo como don. Coincide mucho con lo que hemos llamado las implícitas y también con el consentimiento al ser, eso que hablamos en la primera clase, el consentimiento al ser. Ahora, acá yo pensaba, estamos leyendo esto tan lindo, ¿no? ¿Y qué pasa con el mal en el mundo? ¿Qué pasa con el mal en el mundo? Tenemos que tener esta actitud que describe el Abel tan pasiva, podemos decir así, frente al mal. Claramente esta pureza sí debe ser algo real, realista y no una especie de visión idealista de las cosas. No puede ser conformismo, no puede ser una falsa ingenuidad que no vea lo que está mal en el mundo. Lo que está mal hay que verlo, hay que ver el desorden, pero hay que ver el orden detrás del desorden. Comar tiene una clase sobre esto que yo traté de reproducir, una clase que es memorable, sobre ver el orden detrás del desorden. El mal es siempre una privación del bien debido. El mal es siempre una privación del bien debido. Si la ceguera es un mal de una persona es porque la vista es un bien de la persona. Si la muerte es un mal es porque la vida es un bien. Si el hambre es un mal es porque el alimento y la vida que el alimento da es un bien. Y así con todo, ¿no? Con todo. Si la mentira es un mal es porque es privación de verdad que es un bien. Con todo se puede ver esto con mucha claridad. Entonces, el mal debe ser objeto de un justo dolor, de un justo dolor. Hay que sufrir el mal acontecido según una medida justa. Y también en algunas circunstancias de un justo enojo, porque la ira nos fue dada para combatir el mal. Entonces está bien enojarse en determinadas circunstancias con cosas que están mal y que podemos corregir con nuestro enojo sobre todo, ¿no? Ahí tiene más sentido todavía, ¿no? Pero siempre, siempre el dolor, el justo dolor y el justo enojo se basan en el amor al bien. Entonces, lo que hay que cuidarse es de no estar encerrado en el dolor sin ver el bien que está detrás de aquello por lo que sufro. Y no hay que estar encerrado en el enojo sin ver el bien por el cual me estoy enojando en su defensa. Esto es importante, ¿no? Es importante. Es decir, que esta visión de pureza no es una visión ingenua, no anula todo lo que significa la experiencia del mal, sino que la subsume, por decir así, en un marco más amplio, en un orden más abarcador, que es el orden del bien. Sobre esto se podría pensar mucho. Y terminando este punto, me interesa citar a Comar y un concepto que es fantástico, que es el de la cotidianeidad regenerada. Cotidianeidad regenerada. ¿Qué será esto, no? Comar en el curso de Metafísica, Participación y Presencia, que es el segundo de los libros, dice lo siguiente: al ver lo divino en todo, en el prójimo, en el trabajo, en un animal, en las plantas, etcétera, que es un poco lo que tratamos de aprender en este curso, yo lo puedo vivir con plenitud existencial. Fíjense,
al ver lo divino en todo, en el trabajo, en el prójimo, en un animal, en las plantas, lo puedo vivir con plenitud existencial, sin buscar las grandes riquezas fuera de lo que me está dado. Fíjense esto, sin buscar las grandes riquezas fuera de lo que me está dado. Es decir, si vivo las cosas en la profundidad de la que hablábamos el otro día, ¿no? Puedo extraer de las cosas que tengo y que están a mi alcance, que no necesitan ser muchas, justamente, extraer las riquezas profundas de esas cosas y personas. No necesito muchos amigos, como ahora hace falta 1.000.000 de amigos. Necesito pocos pero buenos amigos, de los cuales beber, por decir así, inagotablemente. Dice Comar, porque no las puedo exprimir nunca a fondo, es decir, nunca se agotan esas cosas, esas riquezas que me son dadas. Nunca se agotan. Y a esto llamamos la cotidianeidad regenerada, que tiene mucho que ver con la pobreza feliz, por decir así, con la austeridad feliz. Si la persona no necesita muchas cosas, necesita vivir con hondura las pocas cosas que tiene. Y entonces ahí está la felicidad. Y agrega, porque el tema es la comunicación, así es posible la comunicación, porque al saberme yo mismo profundo, puedo buscar la profundidad en el otro y encontrarla. Entonces no agotarlo para tener que pasar a otra persona y a otra persona. ¿Y por qué soy yo profundo y no soy simplemente una cosa chata? Porque nadie de los que vivimos es solamente una cosa, es más que una cosa por la participación. Bueno, esto está muy ligado al tema de la profundidad que tratamos el otro día. Es decir, como hay una profundidad inagotable en cada ser, yo puedo estarme en ese ser, detenerme en ese ser y, digamos, profundizar y crecer en hondura en la relación con ese ser. Todo esto nos lleva a este concepto de la segunda ingenuidad. La segunda ingenuidad es recuperar esa mirada fresca, esa mirada religiosa y honda sobre las cosas. Y voy a terminar el encuentro de hoy con un texto maravilloso, maravilloso, de Pablo VI, no sé si alguna vez lo han leído. Pablo VI, poco tiempo antes de morir, escribió una meditación ante la muerte. Una meditación ante la muerte. Es absolutamente maravillosa y de alguna manera resume, voy a tratar de leerla despacio, resume todo lo que significa la riqueza de la creación, porque hay una dimensión de riqueza, de abundancia de la creación contra el maltusianismo metafísico. Es una metafísica de la escasez, como él hablaba de la metafísica de la escasez, y frente a esto una abundancia. Citaba siempre un pasaje de Dionisio hablando de Dios, abundancia de la pacífica fecundidad, abundancia de la pacífica fecundidad. Bueno, vamos a leer esta meditación de Pablo VI. No vamos a comentarla mucho. Yo los invito a leerla de nuevo, tranquilos. Es realmente muy, muy linda. Parte de una cita: caminad mientras tenéis luz, de Juan. Ciertamente me gustaría al acabar encontrarme en la luz. De ordinario, se refiere a que los últimos días de su vida terrena le gustaría estar alerta y no haber perdido totalmente la conciencia. De ordinario, el fin de la vida temporal, si no está oscurecido por la enfermedad, tiene una peculiar claridad oscura.
la de los recuerdos tan bellos, tan atrayentes, tan nostálgicos y tan claros ahora para ya denunciar su paso irrecuperable y para burlarse de su llamada desesperada. Allí está la luz que descubre la desilusión de una vida fundada sobre bienes efímeros y sobre esperanzas falaces. Allí está la luz de los oscuros y ahora ya ineficaces remordimientos. Allí está la luz de la sabiduría, que por fin vislumbra la vanidad de las cosas y el valor de las virtudes que debían caracterizar el curso de la vida. Vanidad de vanidades. En cuanto a mí, querría tener finalmente una noción compendiosa y sabia del mundo y de la vida. Pienso que esta noción debería expresarse en reconocimiento. Todo era don, todo era gracia. Y qué hermoso era el panorama a través del cual ha pasado Bello, tanto que nos hemos dejado atraer y encantar, mientras debía aparecer como signo e invitación. Ahí está lo de San Agustín, que las cosas lo aprisionaban lejos de Dios. Pero de todos modos, parece que la despedida debe expresarse en un acto grande y sencillo de reconocimiento, más aún de gratitud. Esta vida mortal es, a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros misterios, sus sufrimientos, su fatal caducidad, un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado con gozo y con gloria, la vida del hombre. Ni menos digno de exaltación y estupor feliz es el cuadro que circunda la vida del hombre, este mundo inmenso, misterioso, magnífico, este universo de tantas fuerzas, de tantas leyes, de tantas bellezas, de tantas profundidades. Es un panorama encantador. Parece prodigalidad sin medida. Asalta en esta mirada como retrospectiva el dolor de no haber admirado bastante este cuadro, de no haber observado como merecían las maravillas de la naturaleza, las riquezas sorprendentes del macrocosmos y del microcosmos. ¿Por qué no he estudiado bastante, explorado, admirado la morada en que se desarrolla la vida? ¡Qué distracción imperdonable! Sin embargo, al menos in extremis, se debe reconocer que este mundo que fue hecho por medio de él es estupendo. Te saludo y te celebro en el último instante, sí, con inmensa admiración y, como decía, con gratitud. Todo es don. Detrás de la vida, detrás de la naturaleza del universo, está la sabiduría, y después lo diré en esta despedida luminosa, tú nos lo has revelado, Cristo Señor, está el amor. La escena del mundo es un diseño todavía hoy incomprensible en su mayor parte, de un Dios creador que se llama nuestro Padre, que está en los cielos. Gracias, oh Dios, gracias y gloria a ti, oh Padre. En esta última mirada me doy cuenta de que esta luz fascinante y misteriosa es un reverbero, un reflejo de la primera y única luz. Es una revelación natural de extraordinaria riqueza y belleza que debía ser una iniciación, un preludio, una invitación del sol invisible a quien nadie vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ese lo ha dado a conocer. Así sea, así sea. Bueno, ustedes pueden meditar tranquilamente sobre estos textos y sobre todo sobre este último, que tiene una gran belleza, una profunda... La belleza a veces, cuando es muy intensa, tiene un toque de tristeza o de melancolía, ¿no? Por lo menos en este mundo, en estado de viadores, in statu viatoris. Siempre la belleza en este mundo tiene una nostalgia de la belleza total, ¿no? Pero bueno, ahí vamos terminando. Si quieren hacerme alguna pregunta, son cosas para meditar.
¿verdad? No son cosas para pasar por arriba, sino para volver y volver y meditar y rezar también, ¿no? No hace falta preguntar, el que quiera preguntar lo hace tranquilamente, pero el silencio también es elocuente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Rosana, a vos. Gracias por todo. Son unos encuentros preciosos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta luego. Una pregunta, Alberto. Sí, cómo no, Jorge. Vos, bueno, hoy hablaste de que en el mundo actual, en realidad, más que de la naturaleza, estamos rodeados de objetos creados por el hombre. O sea, son objetos artificiales, pero porque han sido creados por alguien que los puede fabricar o producir, por gracia de Dios, ¿no? De todos modos, no es tan inmediato ahí el pescar la voz del creador, me parece a mí, en el Claro, mundo de estas cosas artificiales. Sí es, vos habías dicho la otra vez, lo que tenemos más natural cerca nuestro es a nosotros mismos y las demás personas, ¿no? exacto. La pregunta mía que quería hacerte es, los acontecimientos de la vida, que por revelación yo sé que expresan el amor providente de Dios y del que Dios nos va hablando a través de esto. Desde el punto de vista metafísico, ¿cómo lo podemos ver? La historia personal, la historia de los que nos rodean, la historia de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el que estamos, ¿no? La doctrina de la providencia también es preámbula fidei, ¿vos sabés? Es Sí, decir, también es de orden natural, porque si Dios creó el mundo en forma inteligente, es totalmente orgánico y se desprende de allí que lo gobierna. Entonces, así como mientras que la doctrina de la misericordia es de revelación sobrenatural, Dios misericordioso, la doctrina de la providencia es de orden natural también. De hecho, los antiguos no conocían a Dios creador, pero en algún punto conocían a Dios providente, como el logos que gobernaba el mundo. Entonces, que los hechos expresen en alguna medida ese gobierno no es disparatado desde el punto de vista incluso filosófico. Nosotros, hay que tener en cuenta el tema de la existencia del mal. No todo lo que sucede es bueno. Todo lo que sucede me guía, pero no porque sea bueno. A veces me guía porque es malo. ¿Se entiende? Y tiene una dimensión de mal que tengo que atender y de alguna manera corregir. Este, pero nosotros en la clase que viene vamos a tomar de nuevo este tema de la situación orientadora, de los acontecimientos de la vida como guías para la vida y anclándolo en la misma filosofía realista. gracias. Alberto, Buenísimo. Sí, yo te quería consultar por una frase que tomas del principio de la charla, cuando hablabas del ser subsistente y dijiste se multiplica según sus recipientes, sus sí. recipientes. ¿Podrías explicar un poquito esa frase? Cada esencia es como si fuera un vaso. Esto es figurado, ¿no? Cada esencia particular, vos sos una esencia particular, yo soy otra esencia particular, el árbol que tengo en la esquina de casa es otra esencia particular. Es como un vaso que recibe el ser dentro de los límites de su capacidad. Por eso la imagen del vaso, que son vasos de distintos tamaños, tamaños en sentido figurado también, ¿no? Entonces, es como recipiente. Santo Tomás dice que cuando una perfección participada se da pura, en su estado puro no necesita ese vaso, es ella y nada más. En cambio, cuando es participada necesita ser recibida en un receptor, en un recipiente que lo limita, es la esencia. La esencia de cada cosa actúa como un vaso. Hay que meditarlo esto y hay que estudiar más metafísica para entenderlo mejor. Y siguiendo la analogía, uno puede como ir agrandando ese recipiente, digamos. Sí, el crecimiento personal sería una especie de agrandar el recipiente. Está muy bien. Buenísimo. Buenísimo, muy buena frase.
Muchas hizo gracias. pensar mucho. Muchas gracias. Bueno, terminamos entonces. María, corta la grabación.